les explica y les dice que ellos han pecado, se alejaron de Dios, se apartaron de Dios y se fueron tras otros ídolos. Por lo tanto, estaban muy mal, tenían que regresar a Dios. Y al regresar a Dios, tenían que arrepentirse. Entonces, ellos le dicen a Samuel, Samuel, por favor, ora, para que cuando vayamos a la batalla, podamos triunfar contra los filisteos. Y entonces, Samuel, después de ser juez y les dice que han pecado, donde les justifica eso que han hecho, los hace como juez, les dice lo malo que han hecho, ahora viene y les dice, bueno, para que Dios vuelva entre nosotros, esté entre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, arrepentirse, pero tenemos que juntarnos a orar. Y ellos le dicen, ora tú, Samuel. No, dice, todos vamos a orar, todos vamos a orar, todos vamos a pedir perdón, todos vamos a pedirle al Señor que nos restaure y vamos a hacer un monumento o un altar a Dios, ya no a los ídolos, a Dios. Y ahí vamos a rogar a Dios que Él nos ayude a ganar la batalla. Y de eso se trata esta parte de hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque entonces viene Samuel y él dice Ebenezer, como piedra de ayuda, piedra de auxilio. Hoy en día podríamos decir quién es nuestro Ebenezer, Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús es nuestra piedra de ayuda, es nuestra piedra de auxilio hoy en día. Entonces, el profeta exclama y dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque entonces él de alguna manera les dice, recuerden lo que Dios hizo con nosotros. Entonces sí, nos sacó de Egipto, nos libró en Egipto, nos ha ayudado, nos ha llevado en todo el pasado, nos ha ayudado. No lo olviden. Y esta palabra también tiene que ver con nosotros, porque a veces nosotros mismos nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? Lo olvidamos. Pasan los años y se nos olvidó. Pero él lo que trata es decirles, recuerden lo que Dios hizo. Ahora, recuerden también, mejor dicho, esto ya no es de recordar, estamos en un momento difícil, porque los filisteos iban a venir contra el pueblo de Israel. Así que, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, significaba lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, de ayudarlo durante muchos años en el pasado, lo que iba a hacer en el presente. Pero algo muy difícil es el futuro, porque nadie lo sabe, ¿sí o no? O a todos no nos da cierto temor el futuro. ¿Sí? Que uno dice, ¿qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en 5? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Sí o no? Uno siempre está pensando en el futuro como, ¿qué va a pasar? ¿Sí? En el futuro de la casa, en el futuro de los hijos, en el futuro matrimonial. Todos pensamos en el futuro, no hay nadie que no piense en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Más adelante. Y entonces, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, significa no solo el pasado, el presente y el futuro también. El futuro porque si ellos confiaban en Dios y creían en Dios, tenían la esperanza que Dios les iba a dar la victoria en ese momento, pero al mismo tiempo los iba a preservar, iba a ayudarlos hasta el final, como pueblo. Y nosotros, a través de los años, hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, ¿sí o no? Entonces, lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Seguirá protegiendo a su pueblo. Querramos o no querramos, o alguien no quiera, esté en contra, así va a ser. Porque lo dice la Escritura y está probado por la Biblia. Amén. Entonces, hoy en día, para nosotros, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, debiera ser el recordar lo que Dios ha hecho. Debiera ser que Dios ahora, en este presente que hoy estamos, Dios nos va a ayudar y nos ayudará en el futuro. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a ayudar en el futuro? ¿Sí? Que tenemos que creer que Él nos da la esperanza y tenemos que confiar que Él tiene planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. ¿Sí? Se la estaba dando al pueblo de Israel cuando Él dijo esto para el pueblo de Israel, pero también lo creemos para nosotros, que creemos en un Dios misericordioso, amoroso, que nos sostiene en el pasado, nos sostuvo hoy y nos sostendrá en el futuro. ¿Sí? Amén. Porque todos los que estamos aquí, hasta aquí hemos llegado hoy hemos llegado hasta aquí, podemos ver todo nuestro pasado, por todo lo que hemos pasado, por todas las cosas que han sucedido en nuestra vida, pero hasta aquí hemos llegado y estamos hoy aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos podemos alabar al Señor por eso? ¿Sí? Amén. Miren, aleluya. Si lo que acababa yo de decir lo dijera un artista del mundo, la gente se pararía a aplaudir al artista del mundo. Pero lo que yo estoy diciendo es, si creemos que Dios en el pasado nos ha sostenido con todas las cosas que hemos pasado y hemos llegado hasta aquí, es para pararse y darle un aplauso al Señor. ¿Sí o no?
No sé si me entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Usted le da un aplauso al Señor y decirle, gracias Dios, gracias, porque en el pasado me sostuviste y me has llevado hasta aquí el día de hoy, y de la misma manera me vas a llevar hacia el futuro. ¿Cuánto lo creemos? Porque de alguna manera, no sé, los que se pararon no se sienten, porque esto es creer en Dios, no se sienten. Esto es creer en Dios, lo que estoy diciendo es creer en Dios. Yo creo que yo he pasado por tantas cosas en mi vida, muchas cosas, buenas y malas, de todo tipo, de todo tipo. Yo también, dijo alguien por ahí, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Alguien más, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hasta aquí, cuando uno llega al punto, hasta aquí, Dios ha hecho que esté aquí. ¿Sí? Es para alabarle y decirle, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Hasta aquí. Y luego viene la otra parte de, nos va a llevar a un futuro. Miren, no sé, pero ojalá pudiéramos estar aquí en 5 años, no lo digo tan, lo voy a decir más corto, 1 año, 2 años, 5 años, y poder decir, otra vez me llevó hasta aquí, y me llevó hasta aquí, y me llevó hasta aquí, hasta los años que Dios quiera, pero el futuro está en manos de Jesucristo, ¿sí? Y Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora para siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a sentarnos por un momento y tenemos que creer lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, número 1, vamos a hablar esa parte que es recordar lo que Dios ya ha hecho. ¿Sí? Eso es muy importante. Y recordar lo que Dios ha hecho. El profeta Samuel levantó una piedra llamada Ebenezer para que el pueblo nunca olvidara que Dios había sido quien los había ayudado. Y hasta el día de hoy aquí está en la Biblia. Y hoy estamos hablando de esto. Esto ocurrió hace muchos años, cientos de años. Y hoy estamos volviendo a hablar de lo que significa Ebenezer, piedra de auxilio, piedra de ayuda. Y la exclamación, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Las piedras en la Biblia sirven como un memorial, o sea, un recordatorio. Lo que Dios quería es que vamos a poner esta piedra, se llama Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Él nos ha auxiliado, Él va a librarnos del pueblo de los filisteos. Todos ellos lo creyeron, pusieron la piedra. ¿Por qué? Porque iban a pasar años. Y cuando pasaron años, de repente algún israelita volvían otra vez a la misma situación, al mismo pecado, a alejarse de Dios. Y volvían otra vez a lamentarse, a llorar y decir, parece que Dios nos abandonó, parece que Dios nos dejó. Alguien le decía, espera un momento, ven, te voy a enseñar algo. Y lo llevaba, mira esta piedra. Y al mirar la piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Volvían a creer otra vez. Era un recordatorio nada más, el recordar. Entonces, qué bueno es poder recordar. Dios siempre utiliza muchos símbolos en la Biblia y principalmente en el Antiguo Testamento para que el pueblo recordara lo que Dios es, la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho. Por eso, cuando los israelitas utilizaban unos mantos, y esos mantos tenían unos bordes, y los bordes tenían, dijo Dios, pónganle a los bordes color púrpura, como color morado, pónganle ese color. Pero hay uno en la esquina del manto que va a tener una forma de tejido especial. Y recuerden eso, cuando lo tomen, es mi palabra. Y el pueblo de Israel, cuando tenía ese manto puesto, no era cualquier manto, ese manto cuando lo tenían puesto y estaban pasando por momentos, ¿quién me ayudará? ¿Quién me sacará? Agarraban el pedazo púrpura y decían, la palabra de Dios me sostiene, porque está en mi vida. Hoy nosotros la palabra la tenemos escrita, ¿sí o no? La tenemos escrita, ¿sí? Hay una escritora de diferentes libros que es de apellido Moore, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han leído sus libros, son libros cristianos, y ella habla mucho sobre cómo Dios recuerda con diferentes símbolos al pueblo de Israel y nos recuerda a nosotros. Y entonces ella tenía una hija y un hijo, y les dijo, voy a ponerles una pulsera para recuerden que tienen que mantenerse vírgenes hasta llegar al matrimonio. Y cuando ustedes vayan a querer cometer un acto que no está bien delante de Dios, recuerden ese símbolo, que es una promesa que ustedes se mantengan vírgenes hasta el matrimonio. Y les puso su pulsera solo como un recordatorio, ¿verdad? No se adora la pulsera, no se adora la piedra, no se adora el monumento. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el mismo Dios trataba de que hubiera ese simbolismo para que se recordaran,
¿verdad? De lo que Dios había hecho. Entonces, prácticamente, Dios sabía que el pueblo podía olvidar. Por eso estableció recordatorios. Y hoy también nosotros debemos recordar. Por ejemplo, cuando comenzamos la iglesia acá, ¿verdad? Cuando no sabíamos cómo Dios iba a proveer un lugar para que estuviéramos. Cuando orábamos por un lugar. Yo siempre recuerdo que estábamos en la iglesia presbiteriana y Marilu un día dijo, hey, disculpe pastor, pero lo que tengo que decir, lo tengo que decir. Y quiero decirles que oremos para que Dios provea un lugar, ¿verdad? Y a las pocas semanas Dios proveyó un lugar, ¿sí? Pero es que uno tiene que recordar eso, no lo podríamos olvidar. Cuando Dios abrió las puertas y tenemos un lugar donde adorar. De repente uno olvida eso, ¿verdad? Pero ¿quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. No fueron nuestras fuerzas humanas, no fue nuestra estrategia. ¿Quién fue el que hoy estuviéramos aquí adorando a Dios? La mano de Dios, solamente Dios. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, porque Dios es bueno. Pero nunca olvidemos lo que Dios ha hecho en tu vida, en lo que vemos alrededor de la iglesia, a lo que vemos en tu casa. Nunca olvides, porque más bien nos volvemos quejosos. No tengo dinero, no tengo comida, no tengo esto, no tengo lo otro. Y de repente Dios nos recuerda. ¿Recuerdas aquel día que te proveí? ¿Recuerdas aquel día que te saqué de esa situación? ¿Recuerdas aquel día? Tenemos que recordar lo que Dios hace en nuestras vidas. Hablamos más de lo malo que nos sucede, hablamos más de nuestras angustias, hablamos más de nuestras tragedias, pero poco hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que hoy debe ser un tiempo que recordemos lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Recuérdalo siempre. Cuando en ese momento tienes esa situación quejosa, esa situación de hablar, así para un momento y dices, stop. Cuando levanto mis manos, le doy gracias a Dios, lo adoro, porque hasta el día de hoy Él me ha ayudado y Él me ha sostenido. Si cada uno de los que estamos aquí hemos llegado hasta este lugar y hemos llegado hasta este punto, ha sido la mano gloriosa de Dios. Ha sido Dios el que ha permitido que hoy estemos hasta aquí. No sé si te ha librado de un accidente, no sé si te ha librado de una enfermedad, no sé si te ha librado de una situación difícil, pero ha sido Dios que ha estado ahí. Y hasta en los momentos que has pecado, Dios te dice, arrepiéntete y regresa a mis caminos como el pueblo de Israel. Deja el pecado y camina en mis caminos, mis estatutos, para estar en esa presencia de Dios. Amén. Así que así lo tienes que hacer. Si algo pasa como el pueblo de Israel, dijeron, no, aquí ya no tenemos salida. Vamos a arrepentirnos. Se arrepintieron, oraron, perdónanos Dios. Los filisteos vienen contra nosotros, pero el corazón de ellos fue, nos arrepentimos. Dejaron los ídolos, dejaron lo malo, dejaron el pecado y en ese momento dijeron, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos podemos decir esta mañana eso? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Número 2, Dios ayuda a la iglesia que depende de Él. Pero no estamos hablando de una iglesia como el edificio, estamos hablando de nosotros que estamos aquí. Nosotros como iglesia debemos ser personas que dependemos de Dios. Esto también está en su boletín. Cuando Israel clamó, Dios peleó por ellos. En 1 Samuel 7:10 dice, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los confundió. El mismo Dios fue a la batalla por ellos. Recuérdense, ellos oraban porque Dios los librara de los filisteos. Dios mismo peleó por ellos la batalla. Hay una batalla que se libra en los aires. Hay una batalla que se libra que tú no ves. Cuando cantaron hoy, ningún principado ni las potestades, ¿quién podrá separarnos? Yo no puedo cantar, pero pues más o menos así dice la canción, ¿sí o no? Ahí va. Pero entonces miren, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada de eso. Pero tú tienes que estar consciente de eso. Tienes que estar consciente de que Dios es el que me libra y hay una batalla que se está librando por mí y es Dios que va adelante abriendo un camino. Me pasan cosas, suceden cosas, pero Dios está ahí. Va al frente caminando conmigo. ¿Sí? Entonces, no olvides eso, nunca. Porque Israel no ganó por su tamaño esa batalla. Ganó porque Dios estaba con ellos. Esto es importante para nosotros porque no somos una iglesia muy grande, pero servimos a un Dios grande, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? No somos una iglesia gigantesca,
¿sí? Pero somos una iglesia que tenemos un Dios grande. ¿Cuánto creemos que tenemos? ¿Cuánto crees que tú en tu casa tienes un Dios grande? En tu casa que te va a proveer, te va a sanar, está contigo, ahí en tu casa, y tú dices, es que mire, vivo en un pequeño apartamento, ahí Dios te va a ayudar. Es que amigo, vivo en una pequeña casa, ahí Dios te va a ayudar, no importa dónde vivas. Dios está ahí para librarte y ayudarte en todo momento, ¿sí? Entonces, Dios no ve lo grandote. Es bien curioso que a Dios le gusta sacar de donde no hay nada, de donde todo está por empezar, a hacer milagros grandes, ¿verdad? Lo vemos en Gedeón, todos recuerdan la vida de Gedeón, ¿sí? Un hombre que no pensaba que fuera escogido por Dios, se creía el último de la familia. Cuando el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente, él se queda así como, ¿y de quién estarán hablando? Pues de mí no, porque ni soy ni esforzado ni valiente. Él estaba agarrando el trigo. Y entonces él, como no creía eso, le puso una prueba a Dios. Él le puso una prueba a Dios para ver si en realidad lo estaba llamando. Pero algo muy importante, cuando él creyó que Dios sí lo estaba llamando y lo envió a la batalla a Gedeón, entonces él tenía un ejército grande y Dios le dijo, no, reduzcámoslo. Con no, más reducido, y lo llevó hasta 300. Esos 300 iban a pelear con miles. Aún con esos 300 Dios le dio la victoria, ¿sí? Porque a Dios le gusta hacer de cosas pequeñas un milagro grande. Entonces nunca minimices lo que Dios va a hacer en tu vida, porque muchas veces tú pudieras decir, sí, es que mira, que soy este pobrecito que está aquí, que todo, sí, pero Dios no ve nada de eso. Aún con todo eso, Dios va a sacarte adelante. A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, por una sola razón. Porque Dios le gusta sacar de donde no se ve nada, de donde no sale nada, ahí le gusta sacar cosas grandes, milagros grandes. David, ¿cómo venció David a Goliat? Lo venció con una piedra. ¿Quién podría pensar en esa época un hombre que estaba armado hasta los dientes, gigantesco, y era un guerrero que tenía todo el armamento para vencer a cualquiera? Y de repente una piedra fue la que lo vence. Una piedra pequeñita. Uno podría pensar, pero todo el pueblo de Israel, no sé si ustedes han visto La Casa de David, la película de La Casa de David, buenísima esa serie, buenísima. Porque la escena final es cuando él va a ir a pelear contra David, pero lo hacen tan emocionante en la película que yo digo, wow, eso se queda corto de cómo el mismo pueblo de Israel pensaban, a morir va, lo llevan para que muera. Era como picadillo lo va a hacer ese hombre. Y el otro pensaba lo mismo. Pero una pequeña piedra derribó al gigante. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces cosas tan pequeñitas, Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. ¿Sí? Amén. Entonces, Nehemías construyó el muro de Jerusalén, que todavía existe parte de ese muro, con un pueblo cansado, con un pueblo desmotivado, con un pueblo que dijo, pues, que se quede eso tirado ahí, porque pues ya vendrán otros y nos matarán de una vez. No, dijo, vamos a construir el templo. Y de aquellos que estaban tan desmotivados, de aquellos que estaban tan mal, de ahí construyó la muralla de Jerusalén, que hasta el día de hoy, esas murallas están ahí como testimonio de lo que Dios puede hacer de aquello que está desmotivado, de aquello que está cansado, de aquello que está acabado, pero aún Dios de eso puede sacar algo grande. Así que Dios puede sacar algo grande de tu vida. ¿Sí? Amén. Entonces Dios no solo nos ayuda, nos seguirá ayudando, porque eso significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nos ayudó en el pasado, nos ayudó aquí y nos seguirá ayudando. Entonces, la piedra de Ebenezer no solo habla del pasado, también habla del futuro. Si Dios nos ayudó hasta aquí, también nos ayudará de aquí en adelante. Entonces, hoy estamos por comenzar algo nuevo aquí en la iglesia. Y esto no solo va a ser algo de construcción, sino que va a ser algo donde personas conozcan a Jesús, personas sean restauradas. No sabemos, tal vez pasen generaciones y generaciones, esta iglesia continúe, tal vez los que estamos aquí no estaremos aquí, todos, porque no somos eternos en esta tierra, somos eternos en el reino de Dios, pero la obra de Dios continúa y es lo que queremos, que esto no pare. Y no sabemos cuánta gente será edificada y tal vez ese letrero que tenemos afuera, donde están nuestros nombres, ahí estará el recuerdo de los que iniciamos esto, y tal vez en esas piedras que les decía que pusiéramos hoy nuestros nombres y ponerlas por allá,
tal vez ahí quedaría el recuerdo de los primeros que estuvimos ahí abriendo la zanja, abriendo el hoyo. ¿Sí o no? Pero somos los que estamos aquí. Entonces, esta obra necesita de un pueblo comprometido. ¿Sí? Un pueblo comprometido es cuando Nehemías construyó el muro, la Biblia dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La obra de Dios siempre avanza cuando el pueblo dice, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Porque es importante que cuando tú dices cuenten conmigo, es porque tú estás diciendo, me siento parte de esta iglesia, esta es mi iglesia, ¿sí? Y no estamos hablando de la parte del edificio, estamos hablando de el grupo de personas, los que nos congregamos, de verdad sentirnos como una familia y poder decir, si esta es mi iglesia, esta es mi familia, esta es mi casa, este es mi lugar, aquí me gusta, me siento bien y quiero seguir construyendo esta obra de Dios. No solo construyéndola en estructura, sino construyéndola en saber que esta es como la casa. Aquí me siento seguro, me siento bien, me siento agradable. Esta es mi familia, la familia de Dios. ¿Nos sentimos así o no? Alguien dice, medio amén, medio amén, medio amén, medio amén. No se sienta medio amén, siéntase con todo. Porque miren, para que eso ocurra, pues tenemos que orar juntos, como lo hacemos, tenemos que servir juntos, tenemos que dar para la obra de Dios juntos, tenemos que construir, tenemos que animar unos a otros. Cuando vemos que alguien no vino, a veces me preguntan, oiga, ¿usted no ha visto a la hermana o al hermano no sé qué? Yo digo, pues sí, está un poco enfermo, le pasa esto y lo otro. Pero también todos los que estamos aquí podemos animar a ese otro. Cuando no lo vemos, poder llamarle, poder decirle, mira hermano, hermana, te extrañamos en la iglesia, eres parte de la familia de Dios. Es como que un día un hijo de la casa ya no estuviera más. ¿Qué harían ustedes? Pues lo buscan, lo llaman, porque quieren que esté compartiendo. De la misma manera pasa esto. Entonces, tenemos que orar, tenemos que servir, tenemos que dar, tenemos que construir y tenemos que animar unos con otros. Pero si usted anima diciendo, ¿y qué tal? ¿Cómo va la iglesia? Pues bien. ¿Y qué tal? No, yo ya me voy de la iglesia, ya solo un domingo más, ya no más, ya me cansé, ya el Señor me traslada a otro lugar, ya no más. Entonces lo que está contagiando es desánimo, ¿sí? Pero si usted dice, el Señor me ha traído a este lugar por un propósito, por una razón, yo no entiendo, pero hasta aquí estamos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo sé que Él me ayudó en el pasado, me ayudará ahora, me ayudará siempre, pero yo creo en la obra de Dios, creo en su poder, creo en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo muchas veces uno dice que pueden haber muchas manifestaciones, pero yo lo veo de esta manera. Esto que hoy estamos aquí es el poder del Espíritu Santo de Dios. El que hoy estemos aquí que lo podemos palpar, que lo podemos ver, solamente Dios puede hacer esas cosas, nadie más. Entonces tú dices, yo quiero estar en ese mover, es estar aquí todos unidos, porque Dios se mueve en la unidad. Dios no se mueve en cuando nos desmembramos y nos desunimos, ahí no está Dios, ahí está el enemigo, el diablo. Pero cuando estamos unidos es cuando está la unidad en Cristo Jesús. Porque Jesús dijo en oración, le dijo a los discípulos, porque yo y el Padre somos unos. Y también le dijo, yo he orado por ustedes, les dijo a los discípulos, para que sean uno con nosotros. Y también voy a orar por aquellos que vendrán para que sean uno con nosotros. Jesús nunca dijo algo así como, yo soy aparte del Padre y ustedes discípulos son aparte de mí y los que vengan serán todos apartados. Él no dijo que eran apartados, Él dijo unidos todos, ¿sí o no? Por eso la iglesia tiene que estar unida en Cristo Jesús, porque la unidad es de Dios y la desunión es del diablo, ¿sí? Así lo tenemos que tener tan claro, ¿sí? Cada vez que se desmembra, es el enemigo. Es triste cuando, no sé ustedes, pero cuando yo escucho, porque a veces he hablado con algunos pastores, a veces de otros estados, a veces del mismo estado, que a veces me dicen, ¿y cómo vas en la iglesia? Y compartimos con estos pastores mutuamente cómo va todo. Y a veces nos reunimos, oramos juntos, y hay pastores que testifican lo que están pasando, y es glorioso lo que Dios está haciendo. Pero también otros testifican y dicen, hermanos, esta es mi última reunión de pastores que vengo, y quiero decirles que la iglesia la voy a cerrar. ¿Y por qué la cierras? No, porque pues la iglesia no camina. La gente no está en ese ánimo de estar unidos, de servir todos juntos, de caminar.
y nos damos cuenta que no lo logramos. Al contrario, en ser más somos menos. Entonces la iglesia se cierra. Y es triste escuchar eso. Cuando yo escucho eso da tristeza, ¿verdad? Cuando una obra está más allá en Gusto, otra obra por el sur de Atlanta, y de repente obras hispanas se cierran porque la gente ya deja de ir, porque la gente deja de ayudar a la iglesia, porque la gente deja de servir. Entonces, ¿qué? Quedan 2, 3, 4. El pastor dice, pues ya no queda más nada, más que seguimos por otro lado. Y las obras se cierran. En lugar de abrir más iglesias, a veces lo que pasa es que las iglesias se cierran. Entonces, tenemos que ser de los que caminen en los milagros de Dios, creyendo que servimos a un Dios grande, estar unidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios por la unidad? Amén, por la unidad. Ahora, los milagros suceden cuando todos participan. La iglesia no se construye solo con cemento, se construye con fe y otra vez con unidad, a veces con sacrificio y con visión. Porque no es fácil construir una iglesia. A veces pensamos, sí, ahí está la iglesia, pero no es fácil construirla, no es fácil mantener la iglesia, no es fácil que la iglesia camine. Cada detalle es complicado, difícil. Hoy mismo, desde que empezó este servicio, yo estaba así como poniéndome los dedos. Estaba preocupadísimo. Y cuando entré, la hermana ahí, Marilú, entreguémosle las cargas al Señor, pues yo